Claro, es como que mucho tiempo. Sí, quería partir desde una perspectiva de derechos humanos, de que miráramos la violencia contra las mujeres y la lucha contra las violencias a las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, ¿qué es el derecho? Si alguien me puede decir qué es el derecho. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan derecho? Permiso. Permiso. ¿Qué más? Posibilidad. Posibilidad, permiso. Algo que legitima. Legitima. Que corresponde. ¿Qué más? Libertad. Libertad. Y reconocimiento también. Reconocimiento que Exacto. Alguien es sujeto de derecho. Así es. El derecho es una garantía. Es una garantía. Los derechos humanos protegen nuestra integridad física y mental. Es una garantía, es nuestro. En ese sentido estoy en desacuerdo con el permiso, porque el permiso no lo pueden dar o no lo pueden dar, es nuestra pertenencia, sí. El derecho nos garantiza la integridad física y mental. Los primeros documentos sobre derechos humanos son excluyentes de las mujeres, completamente. Estos son la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano post-Revolución Francesa, post-Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por ejemplo, no se pensaba ni siquiera en incluir a las mujeres como sujetas de derecho. Y de ahí vienen los principios o las guías de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos en el 69. Y de ahí, a partir de eso, empezamos con los tratados de obligado cumplimiento de los estados, ¿no? Que es como el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio de Derechos Civiles y Políticos. Y finalmente llegamos las mujeres a tener tratados específicos e integrales, que se nos incluya nuestros derechos específicos, que haya una mirada de género en los derechos humanos. Y estos son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, y me van a oír muchísimo decir la CEDAW. Y esta viene en 1981, es ratificada en Guatemala en el 82 y en Argentina en el 85. Y de ahí tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es más conocida como la Convención de Belém do Pará. Entonces, cuando me escuchen que me refiero a la Convención de Belém do Pará, es la Convención Interamericana, y la CEDAW es la Convención contra la Discriminación a nivel Naciones Unidas. La Convención de Belém do Pará es ratificada en Guatemala en el 95 y en Argentina en el 96. Los limitantes de este derecho público internacional es que no incluyen los acuerdos de nuestros pueblos, las comunidades indígenas y otras civilizaciones no occidentales no están incluidas. E inclusive cuando estaban en todas las discusiones de la CEDAW, hay una mención de los pueblos indígenas, pero muy poca. Y a mí me extrañaría si hubieran mujeres indígenas en estas discusiones, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos de que estos tratados específicos e integrales sean en realidad integrales y nos incluyan a todas las mujeres. Sin embargo, es lo que tenemos ahorita. Yo creo que estamos luchando y hay una lucha ahorita activa para cambiar la CEDAW, para hacerle ciertos cambios y que por lo menos en la aplicación no sea tan rígida como se pensó en algún momento, ¿no? También hubo una exclusión parcial o total de comunidades de mujeres no anglosajonas, como les decía, de escasos recursos, las mujeres en ocupaciones tabú, como las mujeres en el trabajo sexual, y las mujeres que tienen trabajos no remunerados en nuestras sociedades.
Y yo tengo en esta presentación hice el análisis como de un árbol, una analogía de un árbol, ¿no? Entonces las raíces del árbol es de donde el árbol tiene su nutrición. También yo miro el derecho público internacional como las herramientas. El tronco es la experiencia, que es lo que vemos todos los días, que es lo que vivimos las mujeres. Y en las ramas van a ver que hago 3 ejemplos de cómo podemos utilizar las raíces, de cómo podemos utilizar las herramientas del derecho público internacional. Uno de esos ejemplos son las mujeres trabajadoras sexuales, el otro son las mujeres trans, de cómo están ellas utilizando, y nos dan un gran ejemplo en mi opinión. Y el tercero es el efecto de la guerra contra las drogas, y yo he hecho un poco de investigación de cómo esta guerra contra las drogas en Centroamérica afecta la violencia contra las mujeres. Y mi idea es de agarrar el derecho público internacional para demandar lo que está sucediendo de estos efectos, y hago un análisis de dos artículos de la CEDAW ahí. Pero bueno, la experiencia que estamos viviendo en Guatemala. En Guatemala han habido 6.641 mujeres violentas, 6.641 muertes violentas de mujeres desde el año 2000. Les tengo una gráfica ahí, no sé si la logran ver, pero en 2011 hubieron 630 mujeres que fueron asesinadas violentamente en Guatemala, y las organizaciones de mujeres, el Grupo Guatemalteco de Mujeres que nos da esas estadísticas, ellas triangulan los datos, y en esto me refiero a que agarran lo que dice la PNC, la Policía Nacional Civil, agarran los datos que tiene la PNC y todos los reportes policíacos de las muertes violentas de las mujeres, agarran los datos del INASIF, que es el Instituto Forense, que también es una institución del Estado, y analizan las notas en los medios de comunicación y hacen esa triangulación. ¿Quién está reportando que esta mujer está en estas 3 instancias? Hay un reporte policial, hay un reporte de INASIF, están los medios de comunicación, y ven en que hay algunos departamentos en Guatemala, algunas provincias donde no se está reportando, el INASIF no está reportando ninguna muerte violenta. Entonces nos permite este análisis que yo lo encuentro muy rico, y es el análisis que les voy a presentar hoy. Esto significa que en el año 2011 la tasa de muertes violentas de mujeres es de 8.7 por cada 100.000 habitantes. El año que tuvo más muertes violentas de mujeres fue en el año 2008, con 832 mujeres. Voy a regresar a Guatemala, ahorita a la ciudad de Guatemala. Y en el departamento de Guatemala, donde está la ciudad, hubieron 260 muertes violentas de mujeres, o 17.4 por cada 100.000 habitantes. En Zacapa, que es otro departamento, hubieran 24.2 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que es más peligroso en Zacapa ser mujer que lo que es en la ciudad de Guatemala, aunque Zacapa tiene un número mucho menor de habitantes, ¿no? Pero estas dos estadísticas son alarmantes, porque significa que hay una epidemia. ¿Y por qué digo que esta es una epidemia? Porque la Organización Panamericana de la Salud ha venido definiendo que una epidemia es cuando la tasa de muertes violentas excede a 10. Y aquí estamos a 17.4 y a 24.2 en 2 departamentos de Guatemala. No sé cuál es la tasa, ¿alguien sabe cuál es la tasa de muertes violentas de mujeres aquí en Argentina? No. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Guatemala? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de habitantes tiene? 13 millones. 13 millones. 13 millones. Estamos hablando en un año, 660 mujeres en un año fueron asesinadas. Y acá hay 300 y pico, ¿cuántos son los 40? Sí, una por día más o menos se calcula. No, Sí. Aquí, A una por día, pero en 40 millones. Claro. 300 y pico por año, en 40... 300 y pico son, sí, 300 y pico al año. al año. Ok, Pues, 13 millones una por día. Sí. a 32 Alto, son. ¿no? Bueno, los patrones que se miden en estas muertes violentas de mujeres, y van a ver que hasta el momento no estoy hablando de femicidios, y voy a hacer un análisis de femicidio eventualmente,
porque no se puede decir que todas las muertes violentas de mujeres son femicidios. Hay que hacer un análisis mucho más profundo para llegar a esa conclusión, y el Grupo Guatemalteco de Mujeres lo hace, y lo hace de una forma donde se agarran de la legislación, donde se agarran también del discurso internacional, y se los voy a dar más adelante. Pero los patrones son que hay 22.6 de las mujeres de los cuerpos que fueron encontrados, no se pudo identificar el nombre de las mujeres al momento de ser encontradas. 23% no eran originarias del lugar. Esto es un problema grande porque nos da limitantes para hacer una denuncia. Por ejemplo, si no sabemos quién es la mujer que fue asesinada, ¿cómo vamos a saber cómo fue asesinada? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vamos a poder hacer una investigación exhaustiva? Es mucho más complicado. Y la falta de identificación, y eso es algo que la CEDAW en uno de sus artículos llama que los estados deben de proveer identificación a cada una de las mujeres. Sin embargo, las mujeres siguen existiendo sin ser nombradas, ¿no? Sin tener una identificación, sin estar en los registros civiles. Esta es una gran problemática. Nos tiene consecuencias jurídicas, financieras, emocionales y culturales. Emocionales porque lo vivíamos con las mujeres trabajadoras sexuales. Cuando una de ellas era asesinada, no teníamos cómo contactar a su familia, porque no, en el trabajo es un nombre, el nombre de trabajo y su nombre verdadero. Muchas veces no teníamos el nombre verdadero. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo de tener fichas para cada una de ellas y tener los números de quién llamar en caso les pasara algo, y de dónde estaban los hijos e hijas. Lastimosamente tuvimos que llegar a ese punto, ¿no? De decir, ok, sí, ¿qué hacemos en caso de pasar algo? Y eso es porque esto sucede tan frecuente y hay tanta impunidad que lo muy menos que nosotros podíamos hacer es contactar a la familia, y con esos documentos nos podíamos ir a demandar y poner un informe acerca de la muerte, ¿no? Demandar por qué, y que se hiciera una investigación y que hubiera justicia para cada una de esas mujeres. El 38% de informes de la policía tenían información sobre la ocupación, pero la gran mayoría siguen siendo identificadas como mujeres que trabajan en tareas domésticas y estudiantes. Fueron encontradas en la vía pública o en espacios abiertos. Eso también manda un mensaje, ¿no? ¿Por qué las mujeres están siendo literalmente tiradas en la vía pública? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? ¿Cuál es el mensaje de los perpetradores en eso a la sociedad? Como basura, dicen. Sí, Claro. sí, También para atemorizar al resto de las mujeres, ¿no? exacto. Como muestra, mira lo que hice. Claro, como un Sí. espejo, ¿no? Sí, mira lo que hice, no sirve, no vale nada, y aquí está, ¿no? Me voy. Y en la impunidad se va sin un castigo, sin nada. ¿No? Entonces ese es el mensaje. La mayoría han sido acribilladas, algunas tienen señales de tortura o saña como rasgo distintivo del modus operandi. Vamos a ver un poco más de esa saña aquí. 149 de ellas por acribillamiento, como les dije, la mayoría, y ahí están calcinadas, quemadas, mutiladas, descuartizadas, asfixia. Y también GGM, el Grupo Guatemalteco, hace un análisis de dónde fueron encontradas, o sea, el lugar de hallazgo. Por ejemplo, en azul, en el lugar de la víctima, 3 asfixiadas fueron encontradas en sus casas. Fuera del lugar de la víctima, 106 acribilladas. 10 calcinadas, también fueron encontrados sus cuerpos fuera del hogar, ¿no? Y las motivaciones, ¿por qué? Y en realidad estamos no tenemos mucha información por esto, y es por lo mismo, porque no hay una investigación exhaustiva. Pero lo que tenemos es esto: por encargo, todavía no se sabe, por establecer, violencia sexual 57, víctimas accidentales. Y cuando hablo de víctimas accidentales es que las mujeres estuvieron en el
en la hora y en el lugar equivocado, o sea que el ataque no era contra ellas. Alguien se subió en un bus, por ejemplo, y para robar disparó y ellas estaban en el camino y el ataque no era contra ellas. Por ejemplo, estaban en un tiroteo, alguien prendió fuego y la casa de ellas estaba a la par y así fueron asesinadas, o sea, así murieron. A eso nos referimos cuando decimos víctimas accidentales. Y esto de pasional me para los pelos. En realidad me para los pelos que todavía la policía siga identificando a muertes violentas de mujeres como pasional. ¿Esto pasa aquí? Sí, no saben cómo. Y los medios de comunicación. Hay una antropóloga que escribe acerca de esto y dice: el crimen pasional también puede ser entendido como una construcción histórica y cultural que deviene a través de los discursos que cumplen tanto funciones prácticas socialmente como políticas, donde lo que subyace son ideas acerca de la oposición entre la emoción y la razón, no solo como elemento ambiguo que supuestamente media la construcción del crimen, sino como una forma de encontrarle sentido a esa acción violenta contra las mujeres. Yo diría que es una forma de culpabilizar a las mujeres por su propia muerte, ¿no? O sea, me fuiste infiel y te maté, no pude controlar, los hombres no pueden controlar sus emociones, ¿no? Los hombres no pueden, tienen que encontrar esa excusa de que les fueron infieles, de que alguien hirió su machismo y eso les da el permiso para atacar a una mujer, para darle muerte a una mujer. Y les voy a enseñar ahorita unos informes de la policía donde describen el hecho como pasional sin que haya nada pasional, o sea, ni siquiera hay ninguna evidencia que este fue un crimen pasional. Perdón, ¿y la ley en este caso? Porque ahí ubican al asesino. Sí, no está penalizado, o sea, el crimen penalizado. no, es una construcción social que es un crimen pasional. Los policías lo escriben por esa construcción social, pero no está la figura de un crimen pasional, no existe. Pero entra con la ley de femicidio, se aplica igual en ese caso. Sí, se aplica en ese caso, sí. Pero que los policías los tengan. Sí. Bueno, porque eso también, cuando hacen la entrevista, fue un crimen pasional, entonces los medios se van, fue un crimen pasional, bueno, entonces se excusa, ¿no? Se excusa. La mujer hizo algo, se excusa. Entonces, E inclusive acá en la Argentina, digamos, los medios dicen crimen pasional, sí. pero en los hechos, cuando tienen que juzgar, hablan de emoción violenta, que sería la traducción jurídica, y eso a lo que lleva a que tenga menos pena el agresor. Se usa ¿No como es cierto? Defensa. Claro. Se usa como una defensa. Y acá quemaron muchas quemadas. Sí, eso es horrible. Acá hubo muchas. Sí, eso Mundo Rico. Una Sí, muda. sí, Cantante, artista. Una Si se da cuenta, sí, una, otra y todo. Los que lo hacían eran gente conocida en el medio, digamos, ¿no? Antes o conjunto musical. Y también como crimen pasional. Sí, porque ella llegó tarde o porque ella no le atendió el chico, qué sé yo, esas cosas. El informe de la policía dice: se encuentra el cadáver de quien presenta múltiples heridas por arma de fuego en la región de la cabeza. La fallecida se conducía a pie cuando individuos dispararon sin mediar palabras. Vecinos del lugar manifestaron que la fallecida es integrante de la banda. Móvil de hecho pasional. ¿Qué es lo pasional ahí? Nada. Integrante de una banda, o sea, vecinos. Una persona fallecida por estrangulamiento se encuentra envuelta en una sábana color blanco, se encuentra atada de pies a manos, presentando una herida parietal en el lado derecho, un surco en el cuello y expresiones en cara extrema en la pierna derecha. Móvil derecho, pasional. No entiendo qué es lo pasional ahí. En el 2008 pudimos hacer que se aprobara la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y en esta ley tenemos el artículo 6 que define el femicidio. Y esta ley es muy interesante, que
se engancha en las relaciones desigual de poder entre hombres y mujeres, que para mí es la raíz de la violencia contra las mujeres, relaciones de poder desigual. Entonces, cuando las compañeras hacen el análisis de los femicidios, se van a buscar si cada uno de estas muertes violentas son femicidios de acuerdo a la ley. El 98% de las muertes en Guatemala no tienen ninguna investigación y mucho menos llegan a juicio. Entonces, es casi no probable que la ley sea usada, ¿no? Pero siempre cuando tenemos un caso pedimos que la ley se use, pero sin embargo podemos deducir que estos son hechos de femicidio según cómo la mujer fue encontrada, cómo el cuerpo fue encontrado, o por lo que nos dicen lo poco que nos dicen los informes, ¿no? Entonces, en esto encontraron las compañeras que 41% de los 660 muertes fueron por femicidios, el 38% fueron sospecha de femicidio, 91 casos no se sabe si es femicidio o no, y 52 que es seguro que no fue femicidio. Entre ellos están las que fueron asesinadas accidentalmente, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen en alguna de sus leyes el femicidio también. Sí. Y es más o menos legislado igual, o sea, está Sí, en esta figura con relaciones desiguales de poder. Sí, pero bueno, lo tienen que aplicar. Sí. Digamos, hay ya no sé si el año pasado hubo 2 fallos de femicidio, cuando estábamos hablando de 300 y pico de muertes de mujeres. Es decir, tener la ley no significa que los jueces que tienen que fallar tengan una instrucción o tengan una formación en políticas de género, generalmente no la tienen. Y la ley penal exclusivamente es muy machista. Así que, bueno, la ley está así. Entonces ahora nos vamos a las ramas de este árbol. Entonces les quiero dar el ejemplo de cómo las mujeres trans, para mí las mujeres que han vivido una experiencia tremenda, han podido utilizar las raíces, han podido utilizar los mecanismos internacionales de derecho público internacional para cambiar la situación de esta población. Y generalmente las mujeres trans no han sido aceptadas en el movimiento de mujeres fácilmente. Llevan una historia de lucha para ser aceptadas dentro del movimiento de mujeres. Sin embargo, yo creo que nos dan una lección grande del uso y del manejo de las herramientas del derecho público internacional. En Guatemala no tenemos un marco legal de identidad de género, por ejemplo. Sin embargo, ellas han presionado al Estado para que cumpla con sus obligaciones internacionales bajo la ONU y la OEA en prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las personas LGBTI. Y la ONU, la OEA y las ONGs tienen algunas investigaciones de violencia contra esta comunidad. Entonces las mujeres trans se han aferrado a ellas y han hecho sus propias investigaciones también. Y les ha funcionado muy bien que han trabajado como un grupo regional. O sea, no solo son las mujeres trans en Guatemala, sino que trabajan con las mujeres trans de El Salvador, Honduras, Nicaragua, etc. Y eso les ha dado mucha fuerza a nivel internacional. Son unas mujeres que lideran el movimiento LGBTI y tienen algunas conclusiones del comité de la CEDAW que en el 2009 evaluó a Guatemala. El comité le recomendó a Guatemala reforzar el mecanismo de igualdad de género, eliminar los estereotipos de género, eliminar la discriminación basada en la etnicidad o sexualidad en la educación, y todas las mujeres deben tener identificación, una tarjeta de identificación, y esto es clave para las mujeres trans en combatir la violencia contra las mujeres. ¿Para qué nos sirve la tarjeta de identificación? ¿Cómo se llama aquí el DNI? ¿Para qué les sirve a ustedes la tarjeta? El DNI. La identidad. Comprueba la identidad. ¿En dónde? Donde te la pidan, donde la necesites, trámite legal.
la ayuda social, sí, en los bancos, en las escuelas. Una no puede inscribir a una hija o hijo en la escuela si no tiene un DNI, para hacer un préstamo, ¿no? Para tener una chequera. Entonces, para las mujeres trans, tener una identificación que las identifica como hombres es problemático porque puede significar violencia contra ellas. Cuando van a un banco y presentan una identificación como hombres, son sujetas de discriminación y de violencia. Y además que han habido casos que las han inclusive asesinados porque los hombres se sienten amenazados, su machismo se siente amenazado cuando miran a una mujer trans o cuando escuchan o cuando identifican que una mujer trans es una mujer trans y no una mujer como tal vez ellos la esperaron. Han sido asesinadas las mujeres. Entonces, una tarjeta de identificación es crucial para parar la violencia contra las mujeres. También dice el EPU, que es la Evaluación Periódica Universal, que en Guatemala fue en el 2012. Las mujeres trans mandaron un informe sombra y fueron escuchadas. Y las recomendaciones al Estado fueron que el Estado debe claramente y oficialmente afirmar que no tolerará ninguna forma de estigmatización, el acoso, la violencia contra personas por su identidad de género u orientación sexual. El Estado debe garantizar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de estos delitos, refiriéndose a la violencia contra las mujeres. También fueron a una audiencia en la CIDH y han pedido medidas cautelares. Hubieron dos mujeres trans que fueron asesinadas frente a una organización de la sociedad civil por policías. Y la OEA la CIDH les dio unas medidas cautelares para proteger a las demás integrantes de esta organización. ¿Y hace presión esto, Ana? Sí, hace cierta presión. Yo siento que no funciona si no hay seguimiento. Y son las sociedades, son las organizaciones de sociedad civil las que ejercemos presión. O sea, si al Estado le dan unas recomendaciones, nosotros decimos, tenés que cumplir. Ajá, tenés que cumplir. Ah, bueno, no vas a cumplir con la OEA, vas a cumplir con la ONU. Cada vez que hay una oportunidad de que vas a ser evaluado en cualquiera de los convenios, en cualquiera de las convenciones, de los tratados internacionales, te vamos a poner en vergüenza porque no has cumplido. Entonces así es como los utilizamos. Esos son los dientes que en realidad nosotros le miramos a esas herramientas. De lo contrario, si no hay seguimiento, si nosotras mismas no podemos dar el seguimiento, y muchas veces no se puede, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que hacer, las organizaciones están llenas de acciones inmediatas con la población, con la comunidad, que pensar una estrategia internacional quita tiempo, esfuerzos, energías. Pero yo soy proponente que lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos nosotros, tenemos que aliarnos con organizaciones que ya lo están haciendo. Y me parece que esto ha funcionado para el movimiento, ya que ahora están luchando por una ley de identidad de género. Están viendo también la experiencia en Argentina, están haciendo muchas alianzas internacionales que yo creo que ayudan a presionar. Y en mi opinión, en realidad les las ha ayudado y las ha visibilizado, que ha sido muy importante. Ahora, con las mujeres trabajadoras sexuales no se ha utilizado una estrategia internacional, pero yo creo que ellas están a punto de dar esta vuelta. Ellas están a punto de presionar, están así de presionar a los estados en los mecanismos internacionales para que hayan leyes que reconozcan el trabajo sexual. Y tiene las herramientas. La CEDAW, en el artículo 11, dice el derecho de elegir libremente profesión y empleo. El artículo 6 dice medidas para suprimir toda forma de explotación, de prostitución, lo que le da a las mujeres trabajadoras sexuales una línea de que la explotación de la prostitución, estamos completamente en contra de la explotación, pero necesitamos que haya un reconocimiento al trabajo sexual. Entonces yo creo que el artículo 6 de la CEDAW les da ese vocabulario. Belén do Pará, el artículo 2, también dice que habla de una prostitución forzada. Entonces, fíjense cómo
convenciones hablan de prostitución forzada, explotación de prostitución, nunca dejan la prostitución a un lado sola. Sin embargo, en la legislación nacional miramos cómo prostitución está a un lado. Y esto es adrede que los estados no se atreven a poner una definición de prostitución, no lo dejan al aire libre. La Organización Internacional del Trabajo en el 98 exhortó a los gobiernos a reconocer el trabajo sexual. La Organización Mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA en el 2002 proponen una despenalización del trabajo sexual. En el 2006 eso cambia, Estados Unidos empieza a presionar hacia la penalización. En 2007 hay una nota guía de trabajadoras sexuales, o sea, empiezan a tomar una postura de trabajo sexual, víctimas de trata, empiezan como a cuestionarse eso. Y en el 2009 hay completamente una confusión entre el trabajo sexual y la trata, y no hay una separación de estos dos conceptos. El protocolo de Palermo es otra herramienta que las trabajadoras sexuales yo creo que están empezando a usar, que complementa una convención de Naciones Unidas que también define la prostitución como la explotación define la trata como la explotación de prostitución ajena, define la trata como la explotación, otra vez la explotación. Y esta foto es de una campaña que tiene la organización AMAD, que tiene varias de estas fotos donde dice el 86% de las trabajadoras sexuales somos madres, ¿no? Y están luchando para una ley aquí en Argentina que reconozca su trabajo. Entonces, como les decía, en esta investigación que he estado haciendo de la guerra contra las drogas y de los efectos de la violencia contra las mujeres, he estado pensando en cómo podemos utilizar los mecanismos internacionales. Yo creo que desde el lado que define la violencia contra las mujeres como una conducta basada en su género, que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, etcétera, etcétera. Ana, perdón, yo Sí, me pero por ahí esto de la guerra contra las drogas, porque como hemos charlado, puedo explicar un poco de dónde sale, porque que es la guerra contra las drogas, Sí. digamos, cómo viene de afuera. Todo eso. Sí. Claro. La guerra contra las drogas es, el Estados Unidos da dinero a los países para que paren el tráfico, ¿cómo se dice? La producción de droga y eventualmente el tráfico hacia Estados Unidos. Mi crítica con esto es que en un principio la guerra contra las drogas se enfocó en Colombia, ¿no? En los 80s, y todo el dinero iba para parar la producción, ¿no? Pero nada en el país, nada en quienes consumen la droga, ¿no? Porque se consume porque hay demanda. Sí, entonces no había ningún tratamiento para las personas que consumían la droga. Esto a mí me parece hipócrita. Me parece que en realidad debería de ser al revés, que Estados Unidos debería de tratar la demanda dentro de los países en vez de ejercer esta influencia, que es una influencia política, no es una influencia que nada más quiere parar la producción, sino que es una influencia que tiene que ver mucho con la política de cada uno de los países. Es injerencia política, sí. Exacto. Porque Estados Unidos no dedica a eso, es el país que más consume droga para tratar los consumidores de droga. Colombia terminó con 7 u 8 bases americanas con el tema de, digamos, con la excusa de la lucha contra la droga. Exacto. Eso es una mentira, digamos, que no la podemos avalar, ¿no? Sí. Son 25 billones de dólares que tiene el Departamento de Estado para la lucha contra las drogas, ¿no? Centroamérica ahorita tiene 13 millones de dólares de eso, y lo que antes fue en Colombia ahora está en Centroamérica, ¿no? El frente está en Centroamérica. En Colombia todavía hay muchos fondos ahí, pero yo miro que
cuando no lo teníamos ahora en Centroamérica, antes en Centroamérica, ahora lo tenemos ahí. Los fondos están ahí y están poniendo las bases militares en lugares es la donde excusa no para poner las bases necesariamente son- militares, Sí, en realidad. Exacto, y no es ni siquiera el camino del tráfico. No tiene nada que ver con es para, digamos, doblegar los gobiernos, doblegar los movimientos populares. Exacto, sí. Es otra historia, ¿no? Sí, entonces avalan la represión, sigue la represión, sigue para mí el colonialismo, sigue la influencia gringa o yanqui, como se dice acá en nuestros países. Y es algo que en mi opinión tiene unos efectos grandes en la violencia contra las mujeres. Estamos viendo la feminización de las cárceles, por ejemplo, el contrabando de drogas, y hay un perfil muy único en quienes son, como popularmente se les conoce como mulas, ¿no? Que son mujeres, la mayoría jefas de hogar, la mayoría con de escasos recursos, sin educación, con sus niños, que están siendo penalizadas. Y no hay ningún análisis de dónde vienen las mujeres y qué les pasa a las mujeres y qué les pasa a las familias cuando ellas entran a prisión por 10, 25 años, o sea, por un tráfico de drogas, ¿no? Desaparecen. Exacto. Desaparecidas. Sí. Mucho. Las condiciones inhumanas en estas cárceles, que los hijos e hijas crecen con ellas en las cárceles, la responsabilidad de cuidado que tienen las mujeres en nuestras sociedades y que se lleva a la cárcel esta responsabilidad que las mujeres, esta noción patriarcal donde las mujeres son las únicas responsables de la casa. Y cuando ellas se van, ¿qué pasa con estos hogares que se quedan sin madre, que son las únicas? El contrabando de drogas en las cárceles también tiene que ver con esta noción de cuidado, donde las mujeres siguen cuidando de sus parejas que están dentro de las cárceles, que han sido agarrados por contrabando, siguen llevándole las drogas, y en un periodo de un mes se agarraron 10 personas por contrabando en las cárceles, sí, y 8 de ellas eran mujeres. Entonces, seguimos con esta noción de cuidado que nos afecta en este contexto de guerra contra las drogas. También el artículo 2 llama a la responsabilidad del Estado a adoptar medidas contra la discriminación. Y yo siento que aquí es donde el Estado de Guatemala ahorita, con Otto Pérez Molina, está tratando de limitar la presencia del movimiento de mujeres, con la excusa de que se están enfocando en la guerra contra las drogas, y con la excusa también que las mujeres son las que son la esencia de estas bandas criminales. Si lo miramos cuando les enseñaba el informe de la policía, ¿no? Mujer que pertenecía a una banda. El énfasis de mujeres como criminales. Y eso hace que, bueno, las tenemos que agarrar y las tenemos que penalizar y tienen que ir a las cárceles. Y la violencia contra las mujeres en bajo perfil y en un perfil que es privado, ¿no? No tenemos una política. En esta investigación llamaba yo a la Secretaría Presidencial de la Mujer para preguntarles cuál es la política para contrarrestar los efectos de la guerra contra las drogas, y me decían, no tenemos una política. La violencia contra las mujeres sí tenemos unos albergues y todo, y los albergues funcionan gracias al expertise de las organizaciones de mujeres. Sin embargo, todavía se mira la violencia contra las mujeres como algo privado y no público. No tenemos que tener una política que asegure, que garantice la vida de las mujeres en todo nivel y en todos los estratos. Y hay una regresión legislativa donde Otto Pérez Molina ha cambiado algunas leyes o ha sido la influencia para cambiar algunas leyes donde el movimiento de mujeres ya no tiene ni voz ni voto a la hora de elegir la ministra de la mujer, por ejemplo, en todo este discurso de parar el crimen y las bandas y los zetas, que es un cartel de drogas mexicano.
Entonces, estos son los 3 ejemplos de cómo yo pienso que podemos utilizar los mecanismos internacionales. Y ahora quiero oír de ustedes. Yo creo que hablé ya demasiado, entonces quiero oír de ustedes, de cómo ustedes piensan que se pueden utilizar aquí los mecanismos internacionales, cómo están siendo ya utilizados esos mecanismos, si el trabajo aquí dentro del país está exhausto ya para irse a nivel internacional, o hay muchas cosas que hacer y qué es lo que se está haciendo.